Muchas gracias por la invitación, los felicito, la verdad está espectacular lo que empezaron a hacer, ojalá que sea por muchos años más. La idea mía es, en el tiempo que nos queda, hablar un poquito del sector inmobiliario, pero no abordarlo mucho con los números, porque he aprendido con el transcurso de las oratorias que uno realiza, sea de forma presencial o virtual, no marear tanto con gráficos, sino ir más al grano, porque en definitiva a ustedes lo que les interesa, entiendo, es vender. Todo muy lindo con el tema de los números, gráficos y demás, pero bueno, quieren ir bien al grano. Entonces se me ocurrió empezar con este gráfico. ¿Todos vieron esa película? Quizá los sub-25 no, pero les cuento. Se trata de un joven empresario que trabajaba en una compañía muy importante y luego de estar inmerso en la frialdad de las grandes compañías, las multinacionales, etcétera, decide renunciar a toda la zona de confort y meterse obviamente en un emprendimiento personal, y de los casi 50 y pico clientes que tenía a través de la compañía, se queda con uno solo. Entonces, al todo o nada, empieza a enfocarse en ese cliente, ¿no? Y bueno, la historia finaliza que se prioriza a la larga mucho más la parte humana que el ámbito frío de las empresas grandes y demás. Pero yo no era para hablar tanto de la película, sino para volver un poquito con lo que les comentaba antes sobre qué le interesa realmente a ustedes a la hora de hablar de los números inmobiliarios. Entonces, si yo empiezo a hablar de los números puntuales, de las últimas tendencias, de los gráficos y demás, me ha pasado, y por experiencia propia, que ustedes despiertan un interés inicial, luego empiezan a pensar, bueno, todo muy lindo, pero ¿qué hago con todo esto? Y termina con la frase célebre de la película esta, decir, bueno, mostrame el dinero, ¿no? Entonces, yo le voy a transmitir lo que uno entiende que puede ser, mentiría si digo la clave del éxito, pero a mi entender, por dónde va el mercado ahora, más aún con todos los cambios que vivimos recientemente. Más allá de las opiniones y demás, a mí me parece importante ser consciente en qué campo jugamos, porque, volviendo con esta última frase, para que nos vaya bien en cualquier actividad y en este mercado en particular, hay que entender cómo está el sector y en base a eso actuar en consecuencia, porque cambió muchísimo los últimos 2 años y con el último resultado electoral, guste o no, hay que acomodarse, va a seguir con estos cambios. Entonces yo, cuando hablo frente a ustedes o a veces me preguntan en ámbitos privados, en la prensa y demás, me gusta ser firme e ir al hueso con las opiniones para no quedar muy nubloso los datos que uno da. Entiendo yo que a ustedes les sirve que yo les diga que esto es una botella de agua y que no empiece a hablar 20 minutos esquivando una respuesta. Así que yo voy a ir directamente al grano. Yo les muestro esto rápidamente. A mí me hicieron participar hace muchos años, como yo manejo mucha información de mercado, los medios me convocan cada tanto para participar en las notas que hacen. Y en diciembre del 23, a semana de la asunción de Milei, bueno, o como dice el título, querían indagar un poquito de cómo uno veía este sector mirando el gobierno de Milei, que empezaba recién, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan, en esa época, semana de haber asumido, que la mayoría ya lo daba como que iba a durar poco, que iba a tener muy poca expectativa de éxito y demás, guste o no, esas eran las expectativas, ¿no? Y yo me la jugué diciendo que no iba a ser negocio guardar los billetes debajo del colchón, que era lo que se estaba haciendo culturalmente nosotros argentinos durante mucho tiempo. Pero en esa época, siempre lo comento, mis amigos me dijeron, te quemaste eternamente, más en el diario La Nación, que lo ve todo el país, te van a replicar esta pantalla tiempo después, pero todo fue por la información que uno tiene humildemente, y nosotros laburamos con empresas que están en el ámbito más financiero y económico, como Argentina Valores, entonces nos nutrimos mucho de los datos reales de mercado. Entonces yo voy a intentar al final de la historia, así como me la jugué en diciembre 23, y gracias a Dios le pegué, hacer lo mismo en esta ocasión. Ahora le voy a comentar brevemente cómo cambió la economía
intentar hablar mientras abro la botella. Cómo cambió la economía de cómo veníamos antes a cómo estamos ahora, no porque me guste ni esté en acuerdo o en desacuerdo, sino porque es el juego donde estamos nosotros y tenemos que actuar en consecuencia. Del 23 hacia atrás, estos eran los 3 o 4 tips principales para entender qué economía teníamos antes, que se dio vuelta como una media ahora. Ya vamos a ver la comparación. Nosotros teníamos un banco, una tesorería, para empezar por el punto inferior, que es, por así decir, la caja del Estado en relación a los ingresos versus los egresos, ¿no? Como todos sabían, veníamos con un déficit desde hace mucho tiempo, y eso lo que obligaba al Banco Central era a la emisión, ¿no? Por lo tanto, a pesar de la emisión y del dinero circulante que había, no se pagaba la deuda por imposibilidad, se iba postergando. Entonces, la conclusión de todo esto era de que teníamos más inflación y más brecha. Este escenario de más inflación y más brecha nos perjudica muchísimo a nosotros, si lo ves desde un punto de vista de la previsibilidad. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de nuestro bolsillo, nos favoreció mucho esto. Porque ustedes recuerden de que el dólar en aquellos meses, diciembre 23 hacia atrás, rondaba nominalmente similar al actual. El gobierno de Alberto Fernández, finalizó un dólar en torno a los 1.200 pesos. Si uno lo actualiza por inflación, ese dólar estaría por arriba de los 3.000 pesos. ¿Ok? ¿Por qué digo de que viendo un lado de la moneda nos favorece? Porque si vos vendés un inmueble, cobrás el 3% y hoy tenés que cambiar tus honorarios a pesos, si nos trasladamos a diciembre del 23, el cambio sería de 3.000 pesos, un dólar. Ahora es de 1.400. O sea, a nosotros se nos achicó la ganancia un 50% o más. Así que eso también es para tener en cuenta. Una cuestión es lo macro y otro lo individual. La otra cosa que caracterizaba la economía anterior era la balanza de pagos, que también era deficitaria. Esto significa que el país exportaba menos en proporción a las importaciones, por lo cual había menos dólares y también, vinculado a lo anterior, terminamos con más inflación y con más brecha. Los créditos eran a tasa negativa y las tarifas subsidiarias. Esta era la economía de los últimos 4 años, de 23 hacia atrás. Y también yo me explayo un poquito hacia el pasado, porque era, salvando diferencias más generales, fue la economía de los últimos, yo diría, 15 años. Y acá no estoy hablando ni de política ni de nada, cada uno tiene su opinión, solamente te lo describo, porque en proporción nosotros nos manejamos con un mercado inmobiliario muy parecido a esto respecto al contexto, ¿no? Salvo los últimos 2 años. Entonces, frente al contexto frente al campo de juego ¿qué era negocio en definitiva? Tener stock, eso lo que importaban, por ejemplo, lo que está en el ámbito de la construcción o cualquier otro ámbito, le era negocio comprar, ser rígido en el precio, no dar ofertas. Total, yo sé que este producto por la inflación, pasado 3 meses, sale 30% más. Ese era el negocio los últimos años. Sacar el crédito era negocio en el ámbito más privado, porque era a tasa negativa, a la larga ganaba más los deudores que los acreedores, paradójicamente, y realmente, por todo esto que estamos hablando, era negocio quedarse con los dólares billetes, que todos hemos hecho eso más de una vez y más culturalmente en los últimos años. Ahora bien, ¿cuál es la economía actual para hacer la comparación? Desde ya que el Banco Central, por una política de la tesorería, dejó de emitir, ahora hay superávit. Esto no lo discute nadie, ni los que están a favor, en contra, de un lado o de otro. Esto es así, blanco o negro. Entonces, vale la aclaración. ¿Qué sucedía desde la
del 23 a continuación, se está pagando la deuda, y a mí a veces me parece incómodo meterme en estos temas, pero me parece interesante para ser conscientes que tanto Macri como en su momento, como Alberto Fernández luego, patearon la deuda para el periodo actual. Entonces, por eso ahora, como se está pagando, hay una gran complicación para que el Banco Central acomode los dólares y por eso a veces hace falta ir a pedir ayuda externa, por ejemplo, a Estados Unidos. No es por una cuestión de los últimos 2 años, es una cuestión de los últimos 15 años. ¿Ok? Repito, esto es objetivo, no es opinión. El escenario actual lo que nos está mostrando, que tenemos obviamente menos inflación y menos brecha. La inflación que se especula para este año es en torno al 30% anual. Ni hablar, ustedes recuerdan, el 23 fue de 200%, una locura. Yo me acuerdo que en esa época muchos daban la opinión si se venía la hiperinflación o no, pero estábamos en hiperinflación. Para la realidad de ese momento es erróneo compararlo con lo que pasó hace más de 20 años en el 80 y pico, ¿no? Entonces, la realidad actual es esa. La balanza de pagos está haciendo que al comprar más de lo que se vende, especialmente por lo que está realizando el campo, es cierto que a Massa le tocó una sequía impresionante, histórica, pero bueno, eso también hay que reconocerlo, pero bueno, esto lo que se está permitiendo al haber más ingresos de dólares es que no es necesario la devaluación. Y similar a lo anterior, se produce menos inflación y más brecha. Obviamente ahora los créditos son a tasa positiva, que es lo lógico, que si vos tomás un crédito, alguien te presta, después te pida más plata a la hora de la devolución, sano, y las tarifas dejaron de ser subsidiarias. Entonces, el resultado está un poco chico, pero acá se ve, es que ahora pasamos de que el negocio sea hacer stock a vender. Ahora tenés que vender. Antes, reitero, lo que estaban en el consumo masivo, le era negocio contener stock y vender más adelante, porque total, ahí, por la inflación, el producto iba a aumentar solo, por así decirlo. En cambio, ahora tienen que vender. Por eso empiezan las promociones, los descuentos, que la inflación está bajando, etc. Cuando yo pongo ahí el cash, que como los créditos son a tasa positiva, ahora es más negocio gastar el colchón, los dólares que uno tiene en el colchón y no pedir un crédito. Eso objetivamente es así. Ni hablar si uno hace la comparación de aquellas personas que creían que se iba a ir todo, como pasa periódicamente en la Argentina, que iba a explotar todo, que desde el año 23 se quedaron con el ahorro en dólares billete, perdieron como la guerra. Porque, como les dije recién, el poder adquisitivo se disminuyó en esa moneda más del 50%. Entonces, como ahí indica, no es negocio de ese momento el dólar. Yo antes de ir a ese dibujito, quiero agregar el contexto internacional, que no es menor, porque no solo si uno pone los pies en Argentina, deduce que no es negocio el dólar billete, también si uno lo compara con lo que está pasando en el mundo. Recuerden que en la pandemia los países enteros, incluidos Estados Unidos, emitieron por necesidad. O sea, se argentinizaron un poco en ese sentido, entonces empiezan con la inflación internacional, etc. Entonces, no solo se devaluó el dólar billete con el criterio local, sino se lo compara con lo que pasó a nivel mundial. Eso no es menor, ¿no? ¿Por qué yo pongo este gráfico? Porque desde la economía desordenada que sucedía años atrás, y ahí yo meto a todos, es opinión mía, todos los gobiernos hacia atrás, porque sin dar nombres, primero vino el boom de la soja a principios de los 2000, el Banco Central se llenó de dinero, se empezó a gastar, después como nos quedamos sin dinero, se recurrió a las cajas del Estado, por ejemplo la AFJP, luego como llegamos a un punto de que no había un objetivo para tomar deuda interna, fuimos a buscar deuda afuera y siempre era ver externamente cómo se paliaba la economía interna sin hacer los ajustes necesarios y reales, ¿no? Entonces, esta es la gran discusión, cada uno tiene su opinión respecto a qué hace falta para pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Algunos tienen fórmulas mágicas, lo que se usa en el mundo es un ajuste importante, ¿no? Entonces, más allá de que guste a algunos o no u otros, cuando uno
compara la macroeconomía que está ordenada de la micro que todavía falta repuntar, es por esto. Es inevitable de que pase un periodo de mínimo 2 años hasta que la microeconomía pueda reactivarse, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y ahora, para finalizar esta visión más general, les quiero compartir, y vuelvo un poquito a lo internacional, en relación a Argentina, qué le vende al mundo, porque me parece también importante para entender, entre otras cosas que estamos viendo, por qué el dólar está cambiando su atractivo, ¿no? Y yo hago foco en el dólar porque es la moneda de cambio nuestra y en general de los argentinos, especialmente para los ahorros, ¿no? Entonces, antes los motores de crecimiento eran estos 4. Cuando digo antes, yo me refiero del 23, 22 para atrás. El campo era el único que permitía ingreso de dólares. El comercio, obviamente, es interno, se maneja en pesos. La industria, de que en proporción, como vimos antes, nunca fue atractiva para el ingreso de los dólares. Y los servicios, esos eran los motores, si uno imagina el país como un avión, los 4 motores de crecimiento antes eran estos. Ahora bien, ahora ha cambiado de esta forma. Obviamente no es por virtud de una persona, de un gobierno, mucho menos, sino por el contexto internacional y que se empezó a descubrir aquí a nivel local que tenemos, aparte de campo, petróleo, gas, minería, bueno, y la industria del conocimiento en comparación con otros países también está muy bien posicionada acá. Entonces, este es otro motivo por el cual va a haber cada vez más dólares, el gobierno va a tener más espalda en este sentido y eso te garantiza por lo pronto la estabilidad. Después hay que ver si te gusta lo que hace o no, eso es opinable, pero humildemente a mí me interesa por lo pronto que haya estabilidad, después uno se arregla en la diaria, ¿no? Y algo no menor que para mí también pasó en la última elección del fin de semana pasado y la anterior, que no voy a hablar de política, estos son datos duros, reitero, es cómo se configuró el padrón electoral de los argentinos. O sea, hoy por hoy, si ustedes suman, abajo están las edades, los sub 45 que votan son mucho más en cantidad, somos mucho más en cantidad de realmente la gente mayor. Y esto está buenísimo, daría horas para hablar, pero por lo pronto, cuando uno visualiza lo que puede pasar a futuro, hay que pensar, bueno, ¿qué les interesa al sub 45, ¿no? Y en proporción quizás son más los sub 25. Entonces uno puede decir en reuniones sociales, si vos querés saber quién va a ser el próximo presidente, preguntale a tu sobrino de 25 y no a tu papá de 60, porque tu sobrino va a elegir el presidente. Y esto obviamente no pasa todos los años. El último gráfico similar respecto al padrón electoral fue hace casi 25 años en Argentina, siempre fueron mucho más los de 40 para arriba, pero yo creo que todos nos estamos sorprendiendo de lo que está pasando, principalmente porque no la vemos a esta. Y ahí yo me podría explayar en relación a las cuestiones nuestras de la diaria, ¿no? Si vos pensás una estrategia de marketing, cómo organizar un mensaje comercial, etcétera, también está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Y si uno divide, acá no está diferenciado, pero lo sumo, respecto a el sexo son más las mujeres, ¿no? Entonces, los consultores de empresas le aconsejan a las grandes entidades que en la mesa directiva sí o sí tiene que haber un sub 40 y una mujer por lo menos, porque ellas son las que representan mucha más cantidad de consumidores. Entonces, bueno, para seguir avanzando y aterrizar un poquito al sector inmobiliario, como sé que no solo del cordobés acá, sino de otras ciudades y provincias, está buenísimo, yo puse este gráfico que representa a las compraventas en la provincia de Buenos Aires, porque yo lo sé por haber estudiado en su momento eso, es una buena representación intermedia entre el interior, por así decirlo, y Buenos Aires capital, ¿no? El punto medio para uno puede ser representativo de ambos mercados es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, muy brevemente, quiero darle una opinión general sobre el pasado, presente y futuro, y lo hice desde el año 2000. En realidad es un informe de reporte inmobiliario, pero lo tomé yo desde el año 2000 porque coincide con mi inicio en este rubro. Entonces, yo le voy a poder
contar no solo lo que dicen los datos, sino la experiencia que uno tuvo durante esa época, brevemente, no se asusten. Y en parte fue en Córdoba y en Buenos Aires. Estuve allá trabajando en empresas grandes como 12 años, así que les puedo también dar la opinión respecto a ese ámbito. Para ir rápido, para ir hacia atrás, en los 90, los que se acuerdan, había crédito hipotecario, salvo los últimos años, era un mercado bastante estable y homogéneo. Por ejemplo, en Buenos Aires, capital, en los 90, había muy poca diferencia del valor del metro cuadrado entre los diferentes barrios. Ahora vos te vas a zona sur, por ejemplo, Parque Patricios, y quizá el metro cuadrado está en $1.000 el metro cuadrado. Te vas a Palermo, Recoleta y está en 2.500. En los 90 era mucho más estable eso. Pero bueno, a posterior cambia no solo el país en esa época, sino también el mercado inmobiliario y se empieza a activar en todo sentido. Ahí yo creo que empieza a activarse mucho la profesionalización también, empiezan a jugar otros actores. Es apasionante estos primeros años y en Córdoba en particular, después lo va a contar seguramente Sergio, en esta época se vivió un boom. Yo me acuerdo, en esa época estaba de cadete, después la parte administrativa, pero estaba en inmobiliarias y me acuerdo que los vendedores parecían vendedores de bolsa. Era vender, la gente de campo te compraba departamentos. Como no quería poner el dinero en los bancos, te compraba departamentos sin ver. Era impresionante, por eso el aluvión hacia arriba. ¿Y qué pasaba con los precios? Ese gráfico representa los precios, aclaro. Naturalmente empezaron a subir porque después que se acomodó la macro, el aluvión de ventas fue a la par, ¿no? Después, en esta época, ahí se produce una baja hasta el 2008. ¿Recuerdan qué pasó en el 2008? Fue la crisis del campo por cuestiones, y a nivel internacional en el 2006 fue la crisis de la subprime, que ahí directamente no nos influyó, pero obviamente estamos dentro del mundo, de una u otra forma influyó. Pero puntualmente a nivel local, en el 2008 empieza la crisis política, la llamada grieta, y ahí obviamente el sector inmobiliario, como otros tantos, se ve afectado, no tanto por cuestiones objetivas, sino por las cuestiones subjetivas de mala predisposición para invertir. Ante la incertidumbre preferían quedarse con los dólares del billete y no comprar los inmuebles. Y después del 2009, a continuación, los precios obviamente seguían subiendo hasta el 2008. Y ahora sí, en el 2009, se produce, posterior a la crisis que les comenté desde el 2008, otra suba general. Acá, por ejemplo, estaban los EINES, que en ese momento era el documento que te permitía blanquear dólares. Entonces, la gente entregaba el dólar billete no declarado, el banco le daba como unos cheques que eran los EINES, y la persona iba con ese cheque al vendedor, el vendedor te lo recibía, pero claro, el vendedor, ¿ustedes qué creen? ¿Quería quedarse con ese papelito o ver los dólares? Bueno, entonces había que esperar el banco 4 horas mínimo hasta que el SDI vuelva otra vez al Banco Central, el Banco Central te autorice y te dé los dólares, billetes. Las escrituras de esta época tardaron mínimo 6 o 8 horas hasta que se hacía el circulante ese. Y después vino el 2011. ¿Y qué pasó en el 2011 que produjo una baja importante en el sector inmobiliario? Apareció el cepo. Eso mató mucho a nuestro sector, fue la primera vez, los más jóvenes creen que fue siempre, pero no, empezó en ese año y la verdad que complicó mucho y ahí si bien siempre existió, a partir de esa época empieza la brecha. Entonces ahí empezamos a ver un dólar blue mucho más elevado que el llamado dólar oficial. Igualmente los precios, vale esta aclaración, seguían en alza. Eso está bueno para entender, ¿no? Desde el 2000 hasta el momento que estamos viendo, después vamos a ver que es también un poquito más, el mercado ajustaba por cantidad y no por precio. Es decir, cuando bajaba la demanda, no es que bajaba el precio, bajaban la cantidad de compraventas. Eso estaba bueno para el propietario porque defendía mucho su valor. Decía, bueno, yo prefiero esperar
pero no bajar el precio, ¿no? Y después viene esta época, del 2012 al 2017, ahí en el medio está el cambio de gobierno, pero bueno, ahí la actividad del sector inmobiliario empezó a repuntar relativamente bien, y ni hablar a fines del 17, cuando están los créditos UBA, la primera vez, que especialmente en Buenos Aires se produce un boom de ventas impresionante. Es hallado, si ves el historial de ventas en Cava, del año 2000 a la fecha, la torre más larga es la del 2017-18. Pero fue muy paradójico porque ese boom inmobiliario, que se produjeron ventas impresionantes y el precio del metro cuadrado llegó casi a los $4.000 el metro cuadrado, en los barrios, digamos, más categorizados, fue solamente en meses menos de 12, porque fue el boom de mediados del 17, un poquito antes, hasta principios del 18, cuando por cuestiones externas y también internas le cierran la canilla a Macri respecto a los préstamos, el dólar se dispara y demás, pasa de 18 a 30, y bueno, ahí se complica la macroeconomía y obviamente los créditos también dejan de estar. Y ahí, desde ese momento, nacen prejuicios de los créditos UBA. Los que sacaron créditos UBA en esa época, ¿para ustedes hicieron negocio? Depende si lo comparás, si estaban alquilando. Ya lo vamos a ver más adelante. Los precios, como decía antes, a pesar de todo, seguían aumentando, estables, pero no hacia la baja, hasta que viene este ciclo del 18 que dijimos recién, hasta la pandemia y un poco más, que obviamente por cuestiones económicas objetivas, incertidumbre política y demás, y desde ya por la pandemia, fue la primera vez que el mercado ajustó por precio. Desde que hay registro, si uno se va hacia atrás hasta a nivel estadístico inmobiliario, tenemos registro desde el 78 a la fecha. Este fue la primera vez, salvo la época de la plata dulce, fue el 78-80, que hubo una caída impresionante, pero salvo de eso fue excepcional. Esta época fue la primera vez que el mercado ajustó por precio. Y a su vez fue la época de crisis inmobiliaria más larga. Entonces siempre uno dice que está bueno estar aquí parado luego de esta crisis tan larga, porque la verdad fue complicado para todos. Y como indicaba, los precios fueron hacia abajo y desde la pospandemia estamos con un mercado, se nota más en provincia de Buenos Aires, quizá en Córdoba se notaba hasta el año pasado que mejoraron un poquito las ventas, pero desde ya que estamos con un mercado que va hacia arriba, ahora vamos a explayar un poquito del panorama. Y con respecto a los precios, ¿para ustedes están subiendo o están estables? Después se complica cuando tenés que transar una propiedad, se ve si es eso. Hay que convencer al propietario, tu casa vale menos y después decir que los precios están subiendo. Es muy relativo. A mí, cuando hablo de Córdoba, es más complicado que hablar de Buenos Aires, porque en Buenos Aires el 80-90% de los inmuebles son departamentos. Entonces, es más fácil meter a todo en la misma bolsa y decir que el metro cuadrado vale tanto, que los precios bajaron. Acá en Córdoba es muy relativo todo eso, porque ya es más heterogéneo el mercado, pero bueno, si vos te fijas en las unidades características como Departamento de Nueva Córdoba, en Barrio Jalpaz y demás, sí se ve una suba en ese sentido, pero mucho menor a lo que está pasando en Buenos Aires. Y si vos te fijas en casa, por ejemplo, la suba es ínfima. Así que, y lotes, en general, dependiendo en qué barrio, yo creo que está más estable, obviamente que los barrios más consolidados como Docta, para hacerle un favor al auspiciante, están mejorando mucho en ese sentido, ¿no? Así que bueno, un tips que yo le quiero dejar, ya estamos aterrizando la charla, es si hay algo que uno se tiene que fijar para ver cómo se está comportando el mercado en relación a los precios. Las causas son varias, pero estadísticamente pasa siempre esto, que cuando las acciones y los bonos aumentan y el sueldo en dólares del argentino aumenta, a continuación aumenta el valor del metro cuadrado. Esto es estadístico, siempre pasa. Y lo mismo pasa al revés. Así que ese es un tip interesante, daría para hablar horas, pero se lo dejo como un disparador respecto a lo que pasó estos últimos días. Que las acciones subieron, si vos tomas todo el mes, más del 50%, el riesgo país se cayó casi en 50%, o sea, esas variables se modificaron impresionantemente. Al bajar del
dólar, el blue, bueno, se encontró en una banda, dentro de la banda, en un punto más intermedio. Es como que hay ciertos tips para tener en cuenta sobre lo que puede pasar. Y lo otro que les quiero mostrar en relación a los créditos hipotecarios, a grandes rasgos entendamos que gracias a esta modificación de la política cambiaria y monetaria del gobierno, el año pasado se pudo exigir, entre comillas, a los bancos a dar los créditos hipotecarios a la gente porque el gobierno le dejó de pedir plata a los bancos, ¿no? Básicamente fue así. Entonces, de esta manera, los bancos se quedaron sin el cliente, porque era el único que tenían, se dieron cuenta y empezaron a prestarle a la gente. Y sumado a eso, la estabilidad de la macroeconomía, que ayudó y mucho en ese sentido, pasó, como indicaba, en el año 23. Muy rápido, este gráfico habla de los créditos hipotecarios, cómo están los bancos respecto a la aprobación de la demanda a la hora de dar los créditos hipotecarios. Entonces, en esta lógica, voy a avanzar para no demorar mucho. ¿Venido bien el tiempo o estamos medio ajustados? Hola Jessica, ¿cómo andas? Un aplauso, Jessica, por favor, una cosa de duda. Pero para ir al grano, les quiero mostrar esta última parte, cuando indicaba recientemente los bancos eran mucho más flexibles el año pasado para aprobar los créditos de la demanda. Es verdad que la tasa era muy conveniente, en cambio ahora últimamente la línea roja fue aumentando y ya se restringió muchísimo. Seguramente ahora que ya hay otra lógica de mercado, más estabilidad y proyección especialmente, van a volver, así que es muy importante volver a estar atentos sobre este tema, pero es natural, como indicaba, que se desmotivó la gente de sacar crédito hipotecario porque la tasa pasó en promedio, no pasó, estaba en 5, ahora está en 10, una locura. Y con respecto al ítems que yo comentaba antes sobre cuándo es negocio sacar un crédito hipotecario, primero me corrijo, si uno alquila no tiene que pensarlo como un negocio, sino como una posibilidad de pasar de ser inquilino a dueño. Entonces no tiene que pensar cuánto me sale la cuota, sino cuánto me sale la cuota en comparación con el alquiler. Pero para simplificar, siempre hay dos variables o tres que uno puede decir que son un espejo para tomar la decisión de sacar o no un crédito hipotecario. Una es que los precios históricamente de los inmuebles estén bajos. Entonces, a la larga te va a convenir porque en sentido común estás comprando bajo. Otra, que el sueldo en dólares esté alto, porque vos estás comprando algo que está dolarizado. Entonces, más allá del poder adquisitivo actual, si en relación al inmueble tu sueldo mejoró en dólares, ese es otro tip para tener en cuenta. Y la tercera parte, obviamente, cuestión más personal, tener estabilidad en el trabajo y demás, pero uno lo relaciona mucho con el alquiler, siempre hay que compararlo con el alquiler. Ahora con la digitalización de la comunicación y el profesionalismo, a ver ahora. Ahí está, perfecto. Bueno, después al último voy a retomar esta idea, así no nos demoramos. Este gráfico, que ya para ir proyectando lo que puede pasar, la línea de abajo es el valor del metro cuadrado y después tenés otros activos de la economía, como lo que es el salario en dólar, el costo de la construcción, lo que es el Merval, bueno, que está la estadística internacional del BIDMAL y demás. En los últimos años, el último año y un poco más, lo que menos creció históricamente fue el metro cuadrado. Entonces ahí tenés una iniciativa de pensar si todo subió menos el metro cuadrado, es una gran referencia en ese sentido. Y acá me detengo un segundo porque me parece re importante lo que te comentaba vos, es medio en broma, cuando vos vas a tasar un inmueble y el propietario escucha en los medios que el metro cuadrado está subiendo, es natural que te dice, no, mi casa vale más porque el metro cuadrado subió 20% el último año. Y ahí yo creo que primero hay que marcar dos o tres cosas para entender bien qué está pasando con el mercado. Primero que es un promedio y especialmente de departamentos, porque se informa en los medios, y especialmente de Buenos Aires, ¿no? Pero acá también se está hace ya un tiempo informando sobre los valores de referencia. Pero hay que ser claro en este sentido que
es un promedio y especialmente departamentos. O sea, si uno va a hablar de, va a tasar una casa, un terreno, un lote, esto no existe básicamente. Y otra cosa, también diferenciar el famoso precio de publicación con el de cierre, porque es natural que todos nosotros nos comparamos con los valores de publicación y como costó mucho al dueño entender del año 2018 a la fecha que la caída del valor de metro cuadrado, si uno lo ve desde el valor, no solo al valor nominal cayó un 30%, que fue una caída muy abrupta, pero a valores reales cayó mucho más. Entonces, si uno es comparar pera con manzana, si lo comparás con otro contexto y otro valor del dólar en ese momento. Lo que quiero decir en concreto que lo correcto para hacer una comparación histórica es comparar metros cuadrados, no el dólar en ese momento. ¿Me explico? Entonces, a ver, sin ir más lejos, los inversores hacen eso. Los inversores dicen, en el 18, con $100.000 me compraba un departamento de un ambiente en Palermo, por ejemplo, allá en Buenos Aires. ¿Ok? Ahora, ese departamento, años después, quizá empezó a valer 60, pero inversor se ve en los metros cuadrados. Entonces, él a la hora de vender el departamento de 60 se va a fijar si puede comprar otro departamento de los mismos metros cuadrados que el que él tiene. Entonces, para simplificar, siempre a la hora de evaluar históricamente el inmueble hay que pensar en metros cuadrados y no en el precio nominal o en el precio real. Bueno, ya vamos finalizando respecto al perfil profesional, porque obviamente después de ver estos números, y ahí lo voy a relacionar con la introducción de la charla, pero después de ver estos números yo creo que se viene un mercado muy desafiante y sinceramente muy interesante, ¿no? Porque yo lo recuerdo con años anteriores de mi experiencia en este ámbito, que, a ver, para ser claro, te mataba la inestabilidad. El dólar subía, el mercado se paraba. Venía una elección, el mercado se paraba. Yo llegué a escuchar que el mercado estaba parado porque se venía el mundial. Era impresionante lo complicado que era trabajar en un rubro, en general era así, ¿no? Pero uno habla del sector inmobiliario con una macroeconomía tan inestable, ¿no? Entonces, ahora que se viene una cuestión más estable, hay que aprovechar. Pero, a diferencia de lo que eras antes, ahora para bien o para mal, no sé, pero ahora somos muchos más. Entonces, ahí yo creo que uno tiene que ser más inteligente respecto al cómo utilizar la energía y el tiempo a la hora de la actividad diaria nuestra, ¿no? Con esta lógica de decir, como dice un lado de la biblioteca, me quedo con 5 clientes vendedores reales y me meto a full con eso y rechazo todo lo otro para no tomar por tomar, o voy con la otra, el otro lado de la biblioteca que te dice, no, vos tomá lo más que puedas, así aumenta la posibilidad de venta. O te posicionás desde el punto de vista, laburás solo para hacer operaciones, aunque sea menos, pero te quedas con el total de la ganancia. O te vas para el lado que dice, no, metete en el ámbito. Bueno, todo ese ámbito yo creo que hay que ser sincero y decidir dónde se van a posicionar. A ver, siempre está bueno ver qué pasa en el mundo, porque después esa ola llega a Buenos Aires primero y después llega a Argentina. En el mundo ya no están compitiendo entre inmobiliarias, están compitiendo entre redes inmobiliarias. Es más, ya se está dando convenios entre redes. Y acá en Argentina, también yo he escuchado eso, que puede pasar. No quiero dar nombre porque es el tema tabú nuestro, pero es para tener en cuenta. Entonces, ya todos escuchamos que trabajar solo no te lleva a ningún lado, pero sépanlo que ya no es alternativa el trabajar en un espacio colaborativo y efectivo. Por ejemplo, un ejemplo son obviamente los de la asociación. Entonces yo quiero volver a esta imagen para ir ya cerrando la charla,
y quiere hacer foco en esto, ¿no? Después de los números que uno vio o de los gráficos que uno vio, etcétera, cómo uno puede ganar plata en esto. Y cuando uno dice ganar plata, no hay algo más honroso en este mundo del ganar plata, porque si vos ganaste plata, significa que un cliente te pagó. Si un cliente te pagó, significa que lo ayudaste a satisfacer una necesidad. Si lo lograste, es porque le solucionaste un problema. O sea, no tengamos miedo el hecho de decir ganar plata y estamos para eso, ¿no? Y también otro prejuicio que hay que vencer literalmente es el de la venta, que somos todos vendedores, a pesar que es una mala palabra para muchos. Ustedes fíjense cuando se encuentran con una persona y le pregunta a qué te dedicas, es muy difícil que te digan soy vendedor. Te dicen, no, soy ejecutivo de cuenta, soy management de tal empresa, pero para que quede claro, los que más plata ganan en este mundo son los vendedores y nosotros estamos en este ámbito. Entonces, si nosotros creemos inconscientemente que es una mala palabra, ¿cómo van a lograr una captación? ¿Cómo van a lograr de que un cliente los elige a ustedes como inmobiliaria? Ustedes tienen que entender que cuando van a hablar con un cliente, le están yendo a solucionar un problema. Y eso es un chip que hay que modificarlo definitivamente. Estamos para solucionar los problemas. Por eso está bueno reemplazar la palabra vendedores, si querés, por la palabra servicio. Y estamos, evidentemente, para eso. Y otra cosa respecto a las conclusiones que uno quiere dar. Entonces, bueno, para ir cerrando y un poquito repasar lo que acabo de decir, yo tengo lo que dije antes, le voy a decir lo que yo pienso, yo respeto todos los modelos, todas las visiones que no tengo, pero obviamente quiero transmitir lo que creo porque realmente lo siento de corazón y estoy aquí humildemente para contarles sobre el balance de toda esta charla, de los números y de lo que se viene. Se viene el profesional inmobiliario que se va a destacar por su identidad, por la marca personal. No se metan en espacio, y se van a enojar algunos si me escuchan, donde ponen en un segundo lugar su nombre o su marca. Eso ya no existe. Esos modelos donde ustedes ven una marca grande y abajo chiquitito el nombre de la persona, se creó en el mundo en el año 73. Imaginen cómo era el mundo en esa época. Y acá Argentina llegó en el año 2006. Imagínense lo que cambió del año 2006 a esa fecha. Ya no nos hace falta una marca arriba para ser buenos y profesionales en esto. Tranquilamente lo pueden hacer con su marca propia. No solos, pero sí con la identidad propia. El profesionalismo, esto está claro, por eso estamos acá, de las capacitaciones, pero yo voy a repetir algo que lo comenté el martes pasado en una charla que dimos al grupo de la red, y le saco la idea a un colega, Diego Jiménez, que me encantó, cuando uno habla del conocimiento, ¿no? Cuando uno a veces analiza si justifica capacitarse o no. Yo creo que todos andamos en el mundo con una herramienta, con una caja de herramientas invisibles, ¿ok? Y mientras más completa uno tenga esa caja de herramientas, va a ser mucho mejor para cuando se presente la oportunidad. Entonces, nos saquemos ya de la cabeza que algunos tienen suerte, no, este vende porque tiene mucha suerte, no, es porque es hijo de. Enfoquémonos, y más ahora y en adelante, a tener nuestra caja de herramientas lo más llena posible, mientras más es mejor, porque no sé cuándo, pero cuando se presente la oportunidad la vas a aprovechar. Otro punto para ir avanzando, lo que les comentaban desde el espíritu colaborativo, todos lo vemos como una realidad, pero realmente hay que hacer carne de esto porque es lo que está pasando en el mundo, lo que ya en Buenos Aires está pasando. Cada vez vienen más redes internacionales, que una cuestión de tiempo de que vengan para acá. Y tenemos que prever también, y esto es información, no sé si decirlo en este ámbito, sobre la regulación, pero bueno, nos preparemos para eso porque me parece que puedes movernos mucho
y si no estamos bien preparados va a estar más complicado. Y para finalizar, los vínculos humanos, esto yo creo que va a ser el diferencial y lo está haciendo a la hora de mostrarnos en las redes, la pantalla, hacer publicidad en Google Ads, en Meta, eso obviamente que hay que hacerlo, pero garpa mucho más hoy por hoy el contacto directo con el cliente. Y es así, tenga la edad que tenga, a veces está el prejuicio de no, pero el que tiene menos de 40 prefiere que le envíe un WhatsApp. Yo te aseguro que vos le preguntás si puedes hablarle, lo llamás y ese va a ser el gran diferencial. Estoy convencido de eso. Y todo se relaciona con todo, ¿no? Porque si la persona te conocen a vos por tu nombre y apellido, por tu marca, te van a dar el espacio para hablar con vos. Pero si te conocen como que vos sos no creo que pase eso. Y la perseverancia de eso de ya, entender que este es un mercado a largo plazo, que cuesta, que hay que, obviamente, hacer todo lo necesario para cobrar a fin de mes, porque hace falta, pero no perder la vista de que esto es a largo plazo y te va a ir bien si sembrás todos los meses un poquito, toda la semana un poco, y a largo plazo trae el resultado. Y lo bueno de esto, que trabajes de lo que trabajes, el corazón del negocio inmobiliario, que son las relaciones sociales, públicas, te va a servir para lo que seas o lo que trabajes en tu vida. O sea, sembrar la prospección, la fidelidad con los clientes, porque si te dan este rubro bien, vas a crecer mucho. Y si te decae otra cosa, te va a servir igual. Mientras más tengas nutrida la base de datos, va a ser mucho mejor. Yo creo que quienes logren todo eso van a salir campeones en el mercado que viene, ¿no? Cualquier semejanza es pura coincidencia. Y antes de dar el cierre, lo último que quiero decir es, obviamente, yo pertenezco a esta red, elijan una red y métanse en a full, pónganse la camiseta y desarróllense en ese ámbito, sea esta, sea otra. Son de una localidad que no hay una red inmobiliaria. Ayer estuve con una colega de Río Cuarto que le gustó esta movida que estamos haciendo y quieren armar algo allá. Así que yo creo que los motivo a hacer eso. Y les doy, para mí, para ahora sí concluir, cuál fue para mí el secreto del éxito, que para mí fue impresionante de este espacio. Creo que le va a servir si quieren armar algo propio en su localidad. Todas las redes del mercado están enfocadas en sacar el provecho del adherente a favor de la red. El caso más claro son las franquicias que absorben el 55% de lo que ganan los agentes. ¿Okay? Más allá del nombre de la red, el ADN de toda red que existe está enfocada en eso. Yo creo que el éxito de este espacio fue haber cambiado y decir, bueno, pensemos en lo mejor que le podemos dar al adherente. Y empezamos en abril siendo 15, después siendo 20, después a mitad de año llegamos a los 50, después se sumaron 25 más y el mes que viene se suman 25 más. Vamos a cerrar el año en menos de 8 meses con 75 inmobiliarios adheridos. Y bueno, gracias, el aplauso. La verdad que le era la idea de cerrar de esta manera, pero se lo cuento de forma personal, porque es la forma más sincera de demostrarlo. Creen una red pensando en lo mejor para los adherentes y le va a ir recontra bien. Cuando tengan que hacer una operación, piensen en lo mejor del cliente, no en usted, lo mejor del cliente y le va a ir muy bien. Piensen siempre en esto, parece muy new age, pero literalmente es así. Piensen en dar. Después quizás no te lo paga a quien se lo estás dando, pero de una u otra forma vuelve y a la larga te vas a sentir mucho mejor esto de dar sin interés y crear sin interés y le va a ir bien, humildemente doy fe de eso y creo que estamos en un mundo hasta mágico que las personas que más aporten al sector inmobiliario sin pedir nada al cambio son los que realmente van a triunfar desde lo económico, profesional y de lo humano. Bueno, muchas gracias.